En el corazón de Europa Oriental existe un país que parece haberse quedado congelado en el tiempo. Un territorio donde el comunismo nunca terminó realmente, donde el mismo hombre gobierna desde hace 30 años, y donde la estética soviética sigue intacta como si la Unión Soviética nunca hubiera caído. Estamos hablando de Bielorrusia, la última dictadura de Europa. Y siendo completamente honesto, cuando yo pienso en Bielorrusia, lo primero que me viene a la mente es Lukashenko, ese dictador con bigote que lleva en el poder desde 1994 y que parece sacado de otra época. Después aparecen las mujeres bielorrusas, esas eslavas que nadie menciona porque nadie habla de este país. Luego viene el hecho de que Bielorrusia permitió que Rusia invadiera Ucrania desde su territorio, los protestos de 2020 que fueron brutalmente aplastados, y esa sensación de misterio que rodea a un lugar que prácticamente ningún occidental conoce. Bielorrusia no es un destino turístico. Es una cápsula del tiempo soviética que sigue funcionando en pleno siglo XXI. Y aquí viene algo que voy a explicar al final de este video. Bielorrusia tiene una de las mayores proporciones de mujeres por cada hombre en toda Europa. El desequilibrio demográfico es notable, y las razones detrás de esto revelan mucho sobre la historia y la realidad social de este país misterioso. Pero eso te lo cuento al final. Si estás llegando a este canal por primera vez, suscríbete para no perderte más documentales sobre la vida real en diferentes países del mundo. Vamos al video. Bielorrusia está ubicada en Europa Oriental, sin salida al mar, haciendo frontera con Rusia al este, Ucrania al sur, Polonia al oeste y Lituania y Letonia al norte. Su territorio tiene aproximadamente 207.000 kilómetros cuadrados, un tamaño similar al Reino Unido. La población ronda los 9 millones de habitantes, aunque ha estado disminuyendo por emigración y baja natalidad. Y te lo digo desde ya, Bielorrusia se siente diferente a cualquier país europeo que hayas visitado. Es como entrar en una versión alternativa de Europa donde la historia tomó otro camino. La capital es Minsk, una ciudad de casi 2 millones de habitantes que fue completamente destruida durante la Segunda Guerra Mundial y reconstruida siguiendo los principios de la arquitectura soviética. Avenidas enormes, edificios monumentales de estilo estalinista, plazas gigantes diseñadas para desfiles militares. Minsk no tiene el encanto medieval de Praga ni la elegancia imperial de Viena. Tiene algo diferente, la grandiosidad intimidante del socialismo real, preservada como en ningún otro lugar de Europa. Y aquí va el primer gancho real. Si quieres saber cómo se sentía vivir en la Unión Soviética, Bielorrusia es lo más cercano que vas a encontrar. No es una recreación turística, es la cosa real todavía funcionando. Y lo más inquietante es que no es solo política, es una atmósfera. Geográficamente, Bielorrusia es mayormente llana, cubierta de bosques y humedales. No tiene montañas ni mar, lo que históricamente la convirtió en corredor de invasiones entre este y oeste. Los ejércitos de Napoleón y Hitler pasaron por aquí, dejando destrucción masiva. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bielorrusia perdió aproximadamente un cuarto de su población total. Esa cifra es difícil de procesar, 1 de cada 4 bielorrusos murió en la guerra. Es una de las mayores catástrofes demográficas de la historia moderna, y explica mucho sobre la mentalidad nacional. Ahora necesito hablar de política, porque es imposible entender Bielorrusia sin entender a Lukashenko. Alexander Lukashenko llegó al poder en 1994 y nunca lo soltó. 30 años después, sigue ahí. Ha sobrevivido a la caída de gobiernos en toda la región, a revoluciones de colores, a sanciones occidentales, a protestas masivas. Y aquí va mi opinión directa, Lukashenko no es un líder independiente, es una marioneta de Putin. Bielorrusia es prácticamente una provincia rusa en todo menos en el nombre. Sin el apoyo de Moscú, el régimen habría caído hace años, probablemente en 2020 cuando las protestas casi lo derriban. Los protestos de 2020 fueron un momento histórico que el mundo ya olvidó. Después de elecciones claramente fraudulentas, cientos de miles de bielorrusos salieron a las calles exigiendo cambio. Fue el mayor desafío al régimen en su historia. Y la respuesta fue brutal, detenciones masivas, torturas documentadas, exilio forzado de líderes opositores. La represión funcionó. Las protestas se apagaron, los líderes huyeron o fueron encarcelados, y Lukashenko sigue en el poder. Es una lección oscura sobre cómo las dictaduras sobreviven cuando están dispuestas a usar suficiente violencia. Y esto conecta con algo importante. Cuando permitió que Rusia usara territorio bielorruso para invadir Ucrania en 2022, Lukashenko cruzó una línea que lo convirtió en cómplice de guerra para Occidente. Bielorrusia está ahora bajo sanciones severas y, con eso, la dependencia de Rusia se volvió total. Es un estado vasallo que perdió cualquier pretensión de independencia real. Hablemos de costo de vida, porque aquí Bielorrusia ofrece algo que pocos países europeos pueden, precios muy bajos. La combinación de economía débil,
Sanciones internacionales y aislamiento hace que todo sea sorprendentemente barato para quien viene con euros o dólares. Estamos hablando de una de las economías más baratas de Europa. En Minsk, un apartamento de un dormitorio en zona decente puede costar entre 150 y 300 euros mensuales. Comer en un restaurante local cuesta entre 3 y 7 euros por un plato completo. La cerveza local cuesta menos de 1 euro en supermercados y alrededor de 2 euros en bares. El transporte público es muy barato, un billete de metro cuesta centavos. Pero hay una complicación importante: las sanciones afectan el sistema financiero. Las tarjetas Visa y Mastercard internacionales no funcionan. Necesitas llevar efectivo, euros o dólares, y cambiarlo localmente. No es imposible, pero requiere planificación. La comida bielorrusa es eslava clásica, pesada, calórica, perfecta para inviernos severos. Graniki son tortitas de papa y son el plato nacional. Machanka es un guiso de cerdo que suele servirse con crepes. Borsch es omnipresente. Y en verano, el kvass se vende por todas partes. No es gastronomía sofisticada, pero es honesta y cumple su función: darte energía para sobrevivir al clima. Ahora, la estética soviética de Bielorrusia merece una mención especial, pero no por la misma razón de antes. En otros países excomunistas, lo soviético se convirtió en pasado o en vergüenza. Aquí, en cambio, se convirtió en identidad pública. Mientras otros demolieron estatuas y reescribieron símbolos, Bielorrusia preservó casi todo. Hay estatuas de Lenin todavía en pie. Los mosaicos socialistas decoran estaciones de metro y edificios públicos. Y el centro de Minsk sigue pareciendo diseñado para recordarte que el Estado es más grande que tú. Y aquí va un microgancho, pero la parte más extraña no es lo que ves, es lo que no cambió. Porque cuando un país conserva símbolos así, no es solo estética, es memoria controlada. Y aquí va porque esto me atrae: no es museo como espectáculo. Es un sistema que se exhibe a sí mismo. Puedes caminar por Minsk y sentir como una época que terminó en casi todas partes, aquí sigue respirando la vida diaria, en la escala, en el tono, en la forma en que la ciudad te mira de vuelta. Ahora sí, vamos al tema de las mujeres bielorrusas, y aquí está lo fascinante: son posiblemente las eslavas más subestimadas del mundo simplemente porque nadie habla de este país. Las bielorrusas tienen la misma base genética que rusas y ucranianas. Estamos hablando de mujeres eslavas con todo lo que eso implica: muchas rubias y castañas claras, ojos que van del azul al verde al gris, estaturas generalmente altas, pómulos marcados, esa estructura facial que caracteriza a los pueblos eslavos. La diferencia es que mientras las rusas y ucranianas tienen fama mundial, las bielorrusas pasan completamente desapercibidas. Es como un secreto que nadie descubrió porque nadie mira hacia este rincón de Europa. Culturalmente, las bielorrusas crecen en un ambiente más tradicional y conservador que sus vecinas. El régimen de Lukashenko promueve valores familiares tradicionales, la Iglesia Ortodoxa tiene influencia, y la mentalidad general es menos liberal que en las grandes ciudades rusas o ucranianas. Esto se traduce en mujeres que tienden a valorar la familia, que se cuidan físicamente, que mantienen una feminidad más clásica. No encontrarás el feminismo militante de Europa Occidental aquí. El ambiente para conocer gente en Minsk es particular. Hay bares y clubs, especialmente en el centro, donde la vida nocturna existe aunque es más discreta que en otras capitales europeas. La gente sale, bebe, socializa, pero con menos intensidad que en Praga o Berlín. Es una vida nocturna eslava más contenida, donde el alcohol abre conversaciones pero el contexto político hace que la gente sea cautelosa con extranjeros. Y aquí viene algo que diferencia completamente a Bielorrusia: el contexto de la dictadura afecta las dinámicas sociales de formas sutiles. La gente está acostumbrada a no hablar de política con desconocidos, a medir sus palabras, a ser cauta. Esa cautela inicial puede parecer frialdad, pero una vez que se establece confianza, los bielorrusos se abren de maneras sorprendentes. Han vivido tanto tiempo en un sistema represivo que valoran las conexiones genuinas cuando las encuentran. Para un extranjero occidental, especialmente ahora con las sanciones y el aislamiento, eres una novedad. Representas un mundo que muchos bielorrusos jóvenes quisieran conocer, pero del que están cada vez más separados. Eso crea una dinámica interesante donde la curiosidad mutua facilita conexiones que en otros países serían más difíciles. Y aquí va el microgancho de las bielorrusas: este es un país donde las mujeres son objetivamente hermosas, están genuinamente subestimadas internacionalmente, y el contexto político crea una atmósfera única de conexiones más significativas una vez que superas la cautela inicial. No es el paraíso del turismo romántico como Tailandia ni la escena organizada de Colombia. Es algo más auténtico precisamente porque nadie viene aquí por eso. Hablemos de seguridad, y aquí necesito hacer una distinción importante.
En términos de criminalidad callejera, Bielorrusia es extremadamente segura. Las dictaduras tienden a controlar el crimen porque cualquier desorden amenaza al régimen. Puedes caminar por Minsk a las 3 de la mañana sin preocuparte por robos. Los índices de criminalidad violenta son bajísimos. Pero la seguridad política es otra cosa. Bielorrusia es un estado policial donde decir lo incorrecto puede tener consecuencias. Participar en cualquier actividad que pueda interpretarse como política es genuinamente peligroso. Fotografiar edificios gubernamentales puede generar problemas. Conectarte con activistas locales puede ponerte en riesgo. Dicho esto, un turista común que viene a ver la arquitectura, experimentar la cultura y comportarse como visitante respetuoso probablemente no tendrá ningún problema. El riesgo real es para quienes se involucran en actividades que el régimen considera amenazantes. El clima bielorruso es continental con inviernos severos. De diciembre a febrero, las temperaturas caen frecuentemente a -15 o -20 grados. El verano es agradable, entre 15 y 25 grados, y es claramente la mejor época para visitar. El otoño con sus bosques cambiando de color es particularmente hermoso. Para la mayoría de europeos se requiere visa para entrar a Bielorrusia, aunque el proceso se ha simplificado en algunos casos. Para latinoamericanos las reglas varían, es imprescindible verificar antes de planificar. Y con las sanciones actuales, los vuelos directos desde Europa Occidental son inexistentes. La mayoría de visitantes llega vía Turquía, Emiratos o terrestremente desde Rusia. Los atractivos turísticos de Bielorrusia son peculiares pero genuinos. Minsk con su arquitectura soviética y sus parques enormes. El castillo de Mir y el castillo de Nesvis, ambos patrimonio de la humanidad, muestran la historia presoviética del territorio. La fortaleza de Brest, donde el ejército soviético resistió heroicamente la invasión nazi, es un memorial impresionante. Y Belovetskaya Pushcha, el bosque primigenio donde viven los últimos bisontes europeos salvajes y donde irónicamente se firmó la disolución de la Unión Soviética en 1991. Y aquí hay algo que pocos saben. Parte del territorio bielorruso fue severamente contaminado por el desastre de Chernóbil en 1986. La zona de exclusión ucraniana tiene su contraparte bielorrusa. Algunas aldeas fueron evacuadas permanentemente. Es un recordatorio sombrío de otra tragedia que marcó esta tierra. Y ahora sí, llegamos al tema que prometí al inicio. ¿Por qué Bielorrusia tiene una de las mayores proporciones de mujeres por cada hombre en Europa? Los números son claros. Hay aproximadamente 86 hombres por cada 100 mujeres en Bielorrusia. En grupos de edad mayores, el desequilibrio es aún más pronunciado. Y las razones son múltiples y se acumulan. Primero, la Segunda Guerra Mundial eliminó una generación entera de hombres. Un cuarto de la población murió, y la mayoría eran hombres en edad de combatir. Ese vacío demográfico tomó décadas en corregirse parcialmente. Segundo, la esperanza de vida masculina es significativamente menor que la femenina. Los hombres bielorrusos viven en promedio 10 años menos que las mujeres. El alcoholismo, los accidentes laborales, los estilos de vida menos saludables, todo contribuye. Tercero, la emigración afecta más a hombres jóvenes que buscan oportunidades económicas en el extranjero, especialmente hacia Rusia y Polonia. El resultado es una sociedad donde las mujeres superan numéricamente a los hombres de manera notable. Esto crea dinámicas sociales interesantes, mayor competencia femenina por parejas, valoración de hombres que en otros contextos serían considerados promedio, y una apertura hacia extranjeros que pueden ofrecer perspectivas diferentes. Y aquí va el microgancho que cambia cómo entiendes la vida social allí. Cuando faltan hombres, no solo cambian las estadísticas, cambian las reglas invisibles de una sociedad. Y aquí está la reflexión profunda. Mientras el mundo ignora a Bielorrusia, mientras los medios solo hablan del país cuando Lukashenko hace algo polémico, hay 9 millones de personas viviendo ahí. Hay mujeres hermosas que el mundo no conoce. Hay una cultura preservada que en otras partes desapareció. Hay una experiencia histórica única de un sistema que en todas partes terminó pero aquí sigue funcionando. Mi consejo personal para quien esté considerando Bielorrusia es doble. Aprovecha las mujeres eslavas que son genuinamente subestimadas, y aprovecha la experiencia única de visitar el pasado soviético todavía de pie. No es un viaje para todos. Es para quien tiene curiosidad genuina por lo diferente, por lo que queda fuera de los circuitos turísticos normales, por experimentar una realidad que pronto podría desaparecer si el régimen cae o si Rusia finalmente absorbe el país completamente. Lo que más me fascina de Bielorrusia es exactamente eso. Es la última dictadura de Europa funcionando en tiempo real, con mujeres eslavas que nadie menciona porque nadie mira hacia aquí. Es un país que desafía las narrativas simplistas sobre cómo funciona el mundo. No encaja en categorías fáciles.
Y eso lo hace genuinamente interesante para quien busca algo más que los destinos obvios. Y al final te queda una sensación inevitable. Bielorrusia es un lugar que probablemente no debería existir en la Europa del siglo XXI, pero existe. Es un anacronismo viviente, un experimento político que el tiempo olvidó, un rincón del mundo donde puedes experimentar algo que en todas partes terminó. Y eso, más allá de cualquier juicio político, tiene un valor único. ¿Te animarías a visitar Bielorrusia sabiendo todo esto? ¿Qué te fascina más? ¿La estética soviética preservada, las mujeres eslavas desconocidas o la experiencia de estar dentro de la última dictadura europea? Si te gustó este tipo de documental, deja tu like, comenta qué te pareció y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.